Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes? Esperamos que bien. Aparte de esto, queremos decirles que damos gracias porque ustedes están con nosotros en este tiempo que estamos compartiendo estas temáticas que tienen que ver con la esperanza. Ahora, ¿por qué la esperanza? Bueno, porque nos hemos dado cuenta en el transcurso de nuestro estudio de que en la humanidad han sucedido cosas que son muchas veces dolorosas, que nos afectan a nosotros, nos afectan a los demás, pero que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos muestra de que hay siempre solución. Nosotros tenemos un eslogan que dice: a cualquier situación, Jesucristo es la solución. Y es por esa razón que estamos aquí con ustedes compartiendo acerca de esta esperanza. En el tema pasado que estuvimos viendo de manera lamentable cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios, y al hacerlo lo que sucedió es que permitieron que el pecado entrara a sus vidas. El pecado fue prácticamente como una infección dentro de ellos, y aunque estaban infectados del pecado y ellos veían que las cosas parecieran que son normales, pero en realidad no lo era así. El pecado estaba dentro de ellos y ahora habría de manifestarse sin que ellos se dieran cuenta cómo o de qué manera. Hablamos de esa vida llena de orgullo, llena de egoísmo, ¿verdad? Que tarde o temprano afectaría también a toda la humanidad. Hace unos años yo vi una película, ¿verdad? Una película que tiene que ver donde se trata de unos científicos que van a bordo de una nave porque han descubierto que hay un planeta donde posiblemente existe vida. Y entonces recuerdo yo que en el trama, uno de ellos, ¿verdad?, llega a ese planeta y se contamina con un virus que en realidad es una célula. Entonces él se contamina, pero también en ese viaje va su esposa. Y entonces en su relación él contamina a su esposa, pero también su esposa comienza a relacionarse con las demás personas y poco a poco esa bacteria, esa célula, que en realidad el problema es que dentro de esa célula hay un ser, es un monstruo, es un ser destructivo, que entonces se contaminan todos y el final del trama es que todos mueren. En Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 23, vemos cómo Adán y Eva tuvieron que dejar el jardín del Edén. Y todo fue como un efecto, ¿verdad?, del pecado. Ahora, hay algo extraordinario que, aunque abandonaron el huerto del Edén, ellos no dejaron de creer en Dios. Ahora, ellos recordaban, dijéramos, un mandato que Dios les había dado allá en Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 28, donde Dios les había dicho: creced y multiplicar, es decir, llenad la tierra. Algo extraordinario, hablando del pecado inherente dentro de Adán y Eva, es que ni siquiera había pasado una tan sola generación antes de que lo feo del pecado se manifestara en ellos y en los demás. Por ejemplo, cuando apareció su primogénito, el primogénito de Adán y Eva, fue Caín. Y no había pasado mucho tiempo cuando nos damos cuenta en la palabra que Caín asesinó salvajemente, brutalmente a su hermano. Nunca antes se había visto esto, pero esto era como un efecto y como una manifestación del pecado. Así lo dice en el libro de Génesis, en el capítulo 4 y en el versículo 8. Dice el pasaje: y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel, su hermano, y dice que lo mató. Entonces lo que estamos viendo es la realidad del pecado, y al conocer la realidad del pecado nos ayuda a comprender lo que nuestro tema de hoy nos ha de ocupar, y es el aumento, la proliferación del pecado, el pecado en aumento. Ese es nuestro tema de hoy, y es la multiplicación del pecado dentro de la humanidad. Lamentablemente el pecado no solamente se quedó en Adán y Eva, sino que toda su generación, todos sus hijos habrían de venir contaminados con ese germen, con esa, dijéramos, ese virus
con esa infección del pecado en sus vidas. Eso lo vemos nosotros continuamente en las Escrituras desde comienza la generación. Apenas habían pasado 11 generaciones desde Adán y Eva, cuando nosotros vemos en Génesis, en el capítulo 5, donde Dios dice que la tierra estaba corrompida. Toda la humanidad, todos los que se habían multiplicado desde Adán y Eva, estaban afectados también dentro de ellos por el pecado. Dice la Escritura en Génesis, capítulo 6 y versículo 11. Estaba corrompida ante los ojos de Dios. La tierra, dice, estaba llena de violencia. Pero también en Génesis, en el capítulo 6, se nos dice que el corazón de Dios se entristeció, ¿verdad? Porque había visto cómo la humanidad había aumentado en el pecado. La pregunta es, ¿qué podríamos hacer? Si nosotros encontráramos o buscáramos una solución, humanamente diríamos, ¿qué podríamos hacer? Pero precisamente eso, humanamente no podríamos hacer nosotros algo que pudiera detener aquello que ha avanzado como lo es el pecado. Podríamos decir que superar el problema, realmente no podríamos hacerlo, porque se estaba extendiendo de una manera rápida, alarmante. Tampoco nosotros humanamente podríamos revertir el daño que se había hecho. Tal solución, como dijimos al principio, era humanamente imposible. Como es imposible hoy en día, ¿no es cierto? Hoy en día nosotros vemos la maldad en la humanidad y decimos, pero ¿cómo podemos detener todo esto? Algo que nosotros debiéramos de poder considerar es si nosotros hemos logrado detectar que si el pecado está en nosotros, si esa actitud de desobediencia, si esa actitud de egoísmo, si esa actitud de orgullo, de rebelión, si la reconocemos, si la identificamos dentro de nosotros, eso sería muy importante, porque la palabra de Dios lo que nos enseña es que el pecado se manifestó y se manifiesta hoy en día de manera global. No solamente de manera personal, sino que toda la humanidad está contaminada con el pecado. En una entrevista a un escritor y periodista británico, lo estaban entrevistando en televisión y le hicieron una pregunta. Bueno, le dijeron, ¿y tú qué es lo que consideras? ¿Por qué está mal todo el mundo? Y él con una sonrisa respondió, yo, dijo, como queriendo decir, el problema está en mí o en cada uno de nosotros de la humanidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos el germen conocido como el pecado. Quiero decirles que tempranamente para nosotros decimos, ya el apóstol Pablo, que era un servidor de Dios de primera, él había detectado que el problema no estaba en los demás, que la dificultad no estaba en los que lo rodeaban, aunque también podríamos decirlo, pero Pablo reconoce que primeramente el problema estaba en él. Es decir, Pablo reconocía que el pecado lo dominaba y gobernaba en él. En ese libro tan famoso que él escribió y que está en la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo del 15 al 19, el apóstol Pablo llegó a decir estas palabras. Él dijo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y decía más, y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino decía el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A estas conclusiones llegó el apóstol Pablo, reconociendo que la maldad estaba en él. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, logramos ver cómo Dios se entristece porque en ese tiempo de
las 11 generaciones en adelante, Dios reconoce que la humanidad se ha inclinado hacia la maldad. Vea lo que dice la palabra. Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 6. Dice la palabra, y vio Jehová, dice, la maldad de los hombres que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, fíjese, observe, era de continuo solamente el hacer el mal. Y la escritura en el versículo 6 nos dice que se arrepintió Jehová de haber hecho a el hombre en la tierra, y dice que le dolió en su corazón. En primer lugar, vemos que la tierra se había llenado de mucha maldad. Es decir, la maldad había sobrepasado tanto que Dios había visto que su creación se estaba echando a perder. Aquí hay una pregunta muy interesante. La pregunta aquí es, bueno, entonces Dios se equivocó, porque dice la Escritura que se arrepintió. Pero no, mis estimados, lo que sucede es que ese pasaje no se tradujo en realidad como lo que Dios quiere expresar en ese pasaje. En ese pasaje lo que Dios está manifestando es tristeza. Es decir, Dios se entristeció cuando vio que la humanidad se había inclinado continuamente hacia el pecado. Porque si decimos que Dios se arrepintió, en realidad nosotros estaríamos diciendo, bueno, estamos hablando de un Dios imperfecto. Estamos hablando de un Dios que se equivoca en las cosas que Él realiza. Pero la Biblia nos dice de que Dios es un Dios perfecto, ¿verdad? Citamos, puede usted verlos en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, donde nos dice que Él es un Dios perfecto, que no comete errores, que Él lo sabe todo. Es decir, Él sabía de que la humanidad, por causa del pecado en el huerto del Edén, habría de verse afectada. Sin embargo, a nuestro Dios nada lo agarra por sorpresa. Aún esa situación, como decimos, Dios lo tenía totalmente controlado. Él sabía lo que tendría que hacer ante la humanidad que se contaminó con el pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ese versículo cuando dice que el Señor se arrepintió? Pero en realidad lo que está diciendo es que el Señor se entristeció. Bueno, de lo que nos está hablando es que allí tenemos un Dios de sentimientos, un Dios de emociones, un Dios que podemos decir con justa razón, yo fui creado a su imagen y semejanza, porque yo también tengo sentimientos, tengo emociones. Hay momentos donde yo me siento triste, hay veces donde yo me siento alegre. Y nuestro Creador, nuestro Dios, es un Dios que fue creado, no fue creado, sino que manifiesta que Él es un Dios que tiene intelecto, voluntad y sentimientos, y que nosotros fuimos creados a esa imagen y semejanza. De hecho, quiero decirles que en la Biblia aparece en muchos pasajes los distintos aspectos emocionales de nuestro Dios, nuestros distintos aspectos sentimentales de nuestro Creador. La Biblia, por ejemplo, nos habla de un Dios que se entristece, como dice el Salmo 78, versículo 40. Un Dios que también se enoja, como dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 37. Un Dios que se complace, como vemos en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 10. Un Dios que se goza, un Dios que es movido también a la piedad. En fin, la Biblia nos presenta un Dios de sentimientos. La pregunta aquí también sería, ¿y cuál, aparte de la tristeza de Dios, cuál fue la reacción de Dios? Se dice que siempre que hay una causa, hay un efecto. Comprendemos aquí que vemos el pecado manifestado en la humanidad. La pregunta aquí sería, ¿y cuál fue la respuesta de Dios ante esta situación? Es interesante que en el capítulo 6 y en el versículo 8 comenzamos a ver la reacción de nuestro Dios, la reacción de nuestro Creador. Y una de las cosas que dice para comenzar, Él iba a tratar de solucionar, no a tratar, sino a solucionar el problema.
Se dice en el versículo 8 que Dios encontró una vida que se llamaba Noé, y esta vida tenía algo muy especial para Dios: gracia. La gracia de Dios estaba en la vida de Noé. Textualmente dice: Noé encontró gracia delante de Dios. Él era un hombre prácticamente que había creído en Dios. Y dice, y Dios le dijo a Noé, prácticamente dándole instrucciones. Le dijo prácticamente que habría de construir un barco, un arca, ¿verdad? Y esta arca prácticamente albergaría a varios animales que entrarían por pareja. Esto era para conservar las especies, porque si bien sabemos que en aquel entonces nunca había llovido, es decir, nunca había caído agua del cielo a la tierra, Dios dijo que haría llover durante 40 días y durante 40 noches, haría caer un gran diluvio que inundaría todo el mundo, pero que las especies, los animales que entrarían en el arca, Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, ellos lograrían salvarse si estuvieran dentro del arca. Entonces la respuesta, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Que Dios emitió un juicio sobre el pecado y sobre la maldad. Esto me recuerda en pasaje que el apóstol Pablo decía que la paga del pecado es muerte. Hoy, si quisiéramos verlos textualmente en Génesis, en el capítulo 6 y versículo 17, donde Dios dice el juicio. Veamos qué dice esta escritura. Génesis capítulo 6, versículo 17 y 19. He aquí, dice, que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. En fin, allí describe cómo es que Dios habría de emitir este juicio. Algunos se han asombrado de esta historia de Noé y el diluvio. Los escépticos le llaman a esto cuentos, le llaman fábulas. Sin embargo, quiero decirles que las civilizaciones antiguas de todas las regiones del mundo, una de las cosas que nosotros logramos ver es que ellos abundan mucho en historias acerca de una inundación global, una inundación de toda la tierra. Se estima que hay más de 500 leyendas en distintos lugares del mundo que nos hablan de la existencia de una inundación completa global. En fin, el juicio de Dios se manifestó de tal manera que la Biblia nos dice de que todos los seres habían muerto. Ahora la pregunta que uno se hace: pero bueno, si el pecado entra en la humanidad y el pecado está en todos los hombres, la pregunta es, ¿y Noé no era un ser pecador? ¿Y Noé no era un humano donde también el pecado estaba allí? Es cierto, y esa es una gran verdad. Es más, el apóstol Pablo, allá en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, nos dice que por cuanto que el pecado entró por un hombre también, dice, entró el pecado al mundo, por cuanto que todos han pecado. Entonces la pregunta es, bueno, y entonces, ¿cómo es que Noé logró salvarse? Bueno, aquí vemos nosotros que Noé, la diferencia que tenía con la demás generación que también era pecadora, es que Noé tenía fe en Dios. Y esta fe en Dios es lo que realmente hizo que se manifestara en él la gracia. Esa gracia que Dios encontró en Noé, y al encontrar en Noé esta gracia fue que él extendió
la salvación a su vida. Más adelante nos vamos a dar cuenta que para nuestro tiempo, para nuestra época, también es lo mismo. La salvación no es por lo que nosotros hagamos o si hemos pecado o no hemos pecado. La salvación es por medio de la fe y por medio de la gracia. Y estas dos cosas fueron encontradas en Noé. Alguien diría, Dios quizás no tuvo paciencia para que la humanidad realmente se arrepintiera, reflexionara. Es que no solamente eso. Dios tuvo paciencia con esa humanidad. Es más, se dice que Noé, cuando construyó el arca, lo más probable que se tardó como unos 70 años construyendo el arca. Eso era para dar testimonio de lo que venía por delante, del juicio que venía por delante. Es más, se dice de Noé que Noé llegó a ser el predicador de aquel entonces. Es decir, la humanidad le tuvo por loco, la humanidad le tuvo por un hombre que realmente estaba trastornado al estar edificando un arca. Como suele suceder hoy en día, la gente se burla o menosprecia o hace a un lado cuando nosotros hablamos de Jesucristo. Y Jesucristo para nosotros es como esa arca donde se salvaron muchos. También la palabra de Dios nos dice que todo el que cree en Cristo no morirá, sino que se salvará. Dios es un Dios paciente que está esperando que la gente crea en Él y se salve. Por eso predicamos, por eso enseñamos la palabra de Dios. Vea qué pasaje más hermoso encontramos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, donde Dios nos demuestra que así como antes y como ahora, Dios era un Dios paciente esperando que las personas se arrepientan y crean en nuestro Señor Jesucristo, el cual es la esperanza para toda la humanidad. Dice la palabra, el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos aquí la paciencia de Dios y lo que está esperando Dios de la humanidad. Número uno, que crean en Él, que crean en su Hijo Jesucristo, que haya un arrepentimiento de pecado, un reconocimiento de su pecado y un reconocer de que Jesucristo es el Cordero de Dios que nos limpia, que nos perdona y que quita el pecado del mundo. Finalmente, el arca dejó de llover, las aguas bajaron, surgió la tierra, el arca se posicionó y entonces todos los animalitos y todas las especies que estaban en el arca salieron de ese lugar. ¿Esto que estamos viendo? Bueno, un Dios que restaura, un Dios que hace nuevamente de aquello que estaba dañado. Dios comienza, ¿verdad?, por causa de su palabra, a hacer cosas nuevas. Sin embargo, este mandamiento de crecer y multiplicad, al igual que se le dijo a Adán y a Eva, también se extendió este mismo mandato a Noé. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 1, recién que están saliendo del arca, Noé, su familia y todos los animales, dice la Escritura que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dio este mandamiento. Les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Evidentemente que lo empezaron a hacer. Pero nuevamente, aquí vemos el efecto del pecado todavía manifestándose en la vida de Noé y en su familia. Porque de ellos salió las nuevas generaciones. Pero estas nuevas generaciones no obedecieron al mandato que Dios había dicho, fructificad, multiplíquense, llenen la tierra. Sí, se habían fructificado, se habían multiplicado, pero no querían llenar la tierra. Ellos se habían querido hacer una población que no se esparciera por la tierra, sino que quedaran juntos, teniendo un gran espacio para llenarla. Ellos decidieron hacer algo.
Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que ellos decidieron construirse una torre, una ciudad. Dijeron, venid y edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre cuya cima llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre para nosotros mismos, para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Algo que Dios había querido que lo hicieran. No, prevalecía el orgullo, prevalecía su propia voluntad, prevalecía la desobediencia. Que entonces dijo Dios, ellos no van a desistir. Por lo tanto, descendamos y confundamos su lengua, porque ellos se habían propuesto construir una torre que llegara hasta el cielo. Habían hecho, cosieron el barro para que se endureciera, y como pegamento habían usado el asfalto, ¿verdad? Y entonces estaban todos empecinados en construir ese lugar, en un lugar que se llama Sinar, y que más adelante fue llamado Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión. Y allí en ese lugar Dios desciende y hace que las personas comiencen a hablar en otros idiomas. Esto quiere decir que antiguamente solamente había un solo idioma, pero Dios confundió sus lenguas y comenzaron a hablar en otros idiomas. Muchos consideran que por lo menos 70 idiomas aparecieron en ese momento, y en ese momento ya ellos dejaron de edificar. ¿Qué es lo que vemos? Que el efecto del pecado siempre trae destrucción, como hasta el día de hoy. La vida del pecado sigue destruyendo la humanidad. Por eso es que hay guerras, por eso es que hay conflictos familiares, por eso es que no hay relaciones agradables y buenas dentro de nuestra sociedad, porque desde Adán hasta nuestro tiempo el pecado se ha multiplicado. Pero quiero decirles algo. Dios es un Dios de esperanza. Nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que cuando usted y yo nos acercamos a Jesucristo, logramos ver que Jesucristo es la medicina para ese virus llamado el pecado. Noé encontró gracia. ¿Por qué? Porque él tenía fe de que aquello que se le había prometido a Eva, de que habría de venir un victorioso que vendría a destruir al diablo y el pecado, Noé tenía fe en esa promesa. Como nosotros también tenemos victoria sobre el pecado siempre y cuando nosotros tenemos fe en aquel que Dios ha enviado, es decir, a su Hijo Jesucristo, el cual ha venido para destruir al diablo y también para destruir al pecado y su efecto. Quiero decirle que lo que trae tristeza a nuestras vidas, lo que trae desánimo, vamos a descubrir que es el pecado. Pero lo que trae el gozo, lo que trae la paz y lo que trae esperanza es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa vida es la que Dios desea darle a usted siempre y cuando su corazón tenga fe y esperanza. Que Dios lo bendiga.